Bien, entonces veamos ahora las magnitudes cinemáticas. Comencemos con la trayectoria. La trayectoria no es otra cosa que la secuencia de posiciones consecutivas que toma el punto material. En términos genéricos, nosotros podemos decir, siempre, jóvenes, vamos a necesitar un objeto de referencia. Me voy a limitar al punto de referencia y vamos a tener de que el punto M está tomando posiciones consecutivas. Digamos, en un momento está aquí M y M1. Como las posiciones, estos son continuos, jóvenes, no es que salta de un punto a otro punto, sino que en este mundo clásico este cambio se da de manera continua. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso, la trayectoria es la cuerda que va desde M a M1. ¿Está bien? Esa es la trayectoria. Pero ahora vamos a ver una definición más, que es importante. Vamos a decir que es nuestro vector R, que nos da la posición cuando M se encuentra acá, en algún instante de tiempo. Después tenemos nosotros esta otra, que va a ser un R1. ¿Está bien? Entonces nos da la posición en este punto R1. Nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Cuánto ha cambiado la posición? Si estamos trabajando en este plano, el volumen, reduzcámoslo al plano para que nos sea esto claro. Nosotros vamos a tener que la posición ha cambiado en este vector. Este vector nosotros lo llamamos delta de R y vamos a tener que esa distancia, ese vector MM1, que es igual al vector R1 menos el vector R, se va a expresar como la posición, el radio vector posición en un tiempo t más delta de t. Digamos, este es el tiempo t y este es el tiempo t más delta de t. Y eso más o menos, disculpen, r en el tiempo t, y a esto es a lo que llamamos delta de r. Este vector, delta de r, es el que conocemos como el desplazamiento. El desplazamiento es aquella distancia tomada de manera vectorial que existe entre dos posiciones de un punto material. ¿Eso está entendido, jóvenes? Bien, entonces a partir de este punto, y aquí es necesario algo importante. El desplazamiento, si nosotros sabemos que hay desplazamiento, podemos decir de que algo se movió. Jóvenes. Sí, creo que sí. Sí, si algo se desplaza, en términos generales nosotros podemos afirmar de que algo se ha movido. ¿Está bien? Entonces quiero que hagamos el siguiente experimento. Tengo este cilindro anaranjado acá. Quiero que ustedes, vean lo siguiente. Me digan si es que el cilindro anaranjado se ha movido.
quiero que cierren los ojos un momentito. A ver, ya los tienen cerrados, voy a confiar que sí, y me digan. Ahora los abren. El cilindro naranja, ¿se movió o no se movió? Sí. ¿Cómo nos damos cuenta que se movió? Su posición. Porque hay un objeto de referencia, ¿está claro? Hay un objeto de referencia. Inicialmente estaban estos así. Entonces, hay un objeto de referencia con respecto al cual yo puedo saber si se ha movido o no se ha movido. ¿Eso está entendido? Sí, profesor. Si no estuviese este objeto, ¿puedo yo darme cuenta si se ha movido? Jóvenes. No. No. Muy bien. Entonces tenemos ese primer experimento. Ahora quiero de nuevo que cierren los ojos. Voy a confiar en que tienen los ojos cerrados. Ahora ábranlos y díganme, ¿se movió o no se movió el objeto? No. Aparentemente no. Aparentemente no. ¿Y no podría ser de que hice esto? Sí, por eso es aparentemente. Entonces, ¿cómo ustedes pueden saber que se ha movido o no se ha movido? Una trayectoria. En este caso, en el caso inicial, nosotros teníamos un desplazamiento que era distinto de cero, ¿está claro? Y el desplazamiento ya nos indicaba movimiento. Pero en el segundo caso, nosotros tenemos un desplazamiento que es igual a cero. Y si el desplazamiento es igual a cero, nosotros no tenemos la seguridad del movimiento. ¿Está claro, jóvenes? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que se fijen en esto. A ver, fíjense, voy a mover este objeto. Todos ustedes están viendo el movimiento de este objeto. Ahora voy a mover este otro objeto. Dígame, ¿hubo diferencia entre los dos movimientos? La rapidez. No sé lo que es la rapidez. Todavía no lo he definido. Dígame alguna otra palabra que me pueda caracterizar esa diferencia. ¿Algún sinónimo de rapidez? Que se movía en menor tiempo, en el segundo caso con respecto al primero. Ok, entonces, aquí no tengo, tengo el tiempo, pero no es algo que nos caracterice, ¿está claro? Porque yo tengo el mismo desplazamiento. El desplazamiento solo no es suficiente para caracterizar el movimiento, ¿está claro? El desplazamiento indica la existencia de movimiento pero no es suficiente para caracterizarlo. ¿Está claro, no, jóvenes? Entonces, necesito algo más. Necesito el tiempo. Muy bien. El tiempo es algo que nos va a ayudar a caracterizarlo, pero quiero una palabra
que nos dé una diferencia entre los dos movimientos que vimos. Es decir, este movimiento y este movimiento. ¿Cómo puedo diferenciarlos? Ambos tienen diferentes sistemas de referencia. No, vamos a considerar que el sistema de referencia es el cilindro celeste que está aquí abajo. A ver, la palabra que busco es la siguiente. Tengo este movimiento. Tengo este movimiento. Yo puedo tal vez afirmar que tienen el mismo desplazamiento, pero el movimiento del segundo cilindro es más intenso que el primero. ¿Está claro? Es más intenso, o sea, es más notorio. Entonces, esa medida necesita una medida de la intensidad del movimiento. Y para eso introducimos el concepto de velocidad. Es la medida de la intensidad del movimiento. Esta intensidad nosotros la medimos con respecto al tiempo. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a tener de que la velocidad lo que nos está dando es la relación entre el desplazamiento y el tiempo necesario para poder realizar este desplazamiento. Y a esto le llamamos inicialmente velocidad media. Entonces tenemos el delta dr sobre delta dt. Entonces, velocidad media. Y nosotros sabemos muy bien que si tomamos el límite de esa expresión, vamos a tener el límite cuando el tiempo tiende a 0 de esta velocidad media es igual al límite cuando el tiempo tiende a 0 de este delta dr sobre delta dt, que es igual al límite cuando delta dt tiende a 0 de r evaluado en t más delta dt menos el r evaluado en t dividido sobre el delta de t, y esto no es otra cosa que la derivada de r con respecto a t. Entonces la velocidad, que es lo que nos caracteriza la intensidad del movimiento, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y esto es lo que nosotros conocemos como velocidad instantánea. Jóvenes, ¿esto quedó entendido? ¿Alguna pregunta? Bien. De la misma forma como tenemos una intensidad del movimiento, esta intensidad puede ser homogénea o no homogénea. ¿Está claro? O puede ser uniforme o no uniforme. Por lo tanto, si la velocidad no es uniforme, ¿eso qué significa? Que varía con respecto al tiempo. Entonces se define la aceleración de la siguiente manera.
La aceleración ya simplemente pongo la expresión que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es igual a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. En forma abreviada, nosotros vamos a tener aceleración es igual a la velocidad, su primera derivada, y es igual a la segunda derivada de la posición. Estos puntitos arriba nos van a indicar, jóvenes, a nosotros que estoy tomando una derivada con respecto al tiempo. Bien, jóvenes, aquí no hay todavía nada que ustedes no conozcan. Y vamos a ver un pequeño ejemplo. En coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, tenemos que x es una función del tiempo, y es una función del tiempo y z también es una función del tiempo. Entonces, eso nos caracteriza la posición. Son funciones del tiempo. Por lo tanto, nosotros vamos a derivar estas funciones para hallar su velocidad y su aceleración. Pero vamos a verlo con ejemplos. Vuelvo a repetir. Ejemplo 1. Sea que el movimiento de un punto está definido por las siguientes ecuaciones. X es igual al seno de t y y es igual al coseno de 2t. Movimiento plano. Entonces nos piden hallar la trayectoria del punto en coordenadas cartesianas. Bien, aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Hallar la trayectoria significa expresar una de estas funciones x o y o z en función de las otras. En este caso solamente tenemos dos, así que es expresar una en función de las otras dos. Entonces, para eso nosotros, disculpen, aquí me he equivocado. El valor que tengo es 2 seno de t. Entonces, para eso, primero debemos excluir el tiempo. ¿Cómo comenzamos? La forma más fácil de excluir el tiempo es primero poner el seno de t es igual a x medios. Reemplazamos y nosotros tenemos que y es igual a 4 coseno de 2t, que es igual a 4 por el coseno cuadrado de t menos el seno cuadrado de t, es igual a 4 por 1 menos 2 seno al cuadrado de t. Esto es igual a 4 por 1 menos el seno de t es x medios al cuadrado es x al cuadrado sobre 4, y esto va a ser igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, la trayectoria será y igual a 4 menos disculpen, me estoy olvidando, este 2 me había olvidado, aquí hay un 2.
4 menos 2x al cuadrado. Y aquí hay un 2. Muy bien, entonces ya tengo mi solución, ya tengo la trayectoria. ¿Eso está entendido, jóvenes? Profe, Sí, dígame. en el Y ha definido como 4 el coseno de 2t en la resolución. Y Disculpa, sí, sí. Ajá. Ya, gracias. Gracias. Entonces, de esta forma nosotros vemos. Ahora, lógicamente, nosotros podemos, ya una vez que tenemos esto, podemos graficar nuestro movimiento. A ver, creo que aquí me va a servir lo siguiente. Déjenme ver si es que funciona. Vamos a ver, aquí es 4 menos 2 coseno de... disculpen, 4 menos 2 por x al cuadrado. Vamos a ver si es que me lo dibuja. Ahí está. Listo. Ya lo dibujo. Vamos a ver de que nos ponga los ejes desde menos 10 hasta 10. Ok. No me los ha cambiado. Pero bueno, aquí tenemos la gráfica y vemos de que... Vamos a... Bueno. Entonces, aquí nosotros... Ahí está. Esto es lo que tenemos. Y vemos los puntos donde se intersecta. ¿Está bien? La gráfica. Entonces podemos nosotros graficarlo y podemos saber cómo es que se está moviendo y podemos darle algún tipo de cota según nos dé el problema. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Hallar la ecuación de la trayectoria si el punto se mueve según las siguientes ecuaciones. Y aquí nosotros vamos a decir de que x es igual a 2 más 5 seno de 2t y que y es igual a 3 por 1 más coseno de 2 veces t. Bien, aquí de nuevo tenemos que excluir el tiempo. Cada vez que nos piden de la trayectoria, nosotros debemos de excluir el tiempo o el parámetro, porque a veces no es el tiempo el parámetro. Para eso nosotros hacemos el seno de 2 veces t es igual a x menos 2 sobre 5. El coseno de 2 veces t es igual a y tercios menos 1. ¿Está bien? Voy a ponerlo de esta forma. Y menos 3 sobre 3. Y por lo tanto, nosotros vamos a obtener de que la suma de los cuadrados de esto me da 1. Entonces tenemos x menos 2 al cuadrado dividido sobre 25. Voy a dejarlo como 5 al cuadrado, mejor creo. 5 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado sobre 3 al cuadrado. Esto es igual a 1. Y nosotros de nuevo podemos graficar esta trayectoria. ¿Está bien? Ya los dejo para que ustedes lo vean. Entonces, ya tenemos en coordenadas cartesianas
en coordenadas cartesianas ya tenemos la trayectoria, que es una de nuestras primeras magnitudes. Ahora, hallemos la velocidad y aceleración en coordenadas cartesianas. Para eso nosotros decimos que R, y como algunos de sus compañeros lo hizo notar, nosotros normalmente asociamos las coordenadas cartesianas con la forma vectorial. ¿Está claro? La forma vectorial pura, digámoslo así, es complicado de trabajar. Por eso siempre necesitamos, para trabajar de forma más clara, algún sistema de coordenadas. Más adelante vamos a hablar de otros. Entonces aquí, derivando, obtenemos que la velocidad es igual a la derivada de x con respecto a t, esto por y, la derivada de y con respecto a t por j, más la derivada de z con respecto a t por k. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta que i, j y k en estas coordenadas son constantes. ¿Y eso qué es lo que va a significar? Que vamos a tener un bx, que es la derivada de x con respecto a t, y le voy a llamar x punto, b sub y, que es la derivada de y con respecto a t, y le llamo y punto, y vamos a tener también nosotros b sub z, que es la derivada de z con respecto a t, que es igual a un z punto. De aquí nosotros vamos a obtener también su módulo. El módulo de la velocidad no es otra cosa que la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado más bz al cuadrado. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, para terminar esta caracterización de la velocidad, a ver, voy a un poquito más despacio acá para caracterizar. Adicionalmente nosotros tenemos los cosenos directores. ¿Está bien? Entonces nosotros adicionalmente vamos a tener que el coseno director, o sea, el coseno que forma la velocidad con el eje y, va a ser igual a bx sobre su módulo. ¿Está bien? Vamos a tener que el coseno que forma la velocidad con el eje j va a ser igual a b sub y sobre el módulo, y el coseno que forma con el eje z va a ser igual a bz sobre su módulo. Estos son los cosenos directores. Es decir, cuando nosotros trabajamos en coordenadas, podemos nosotros hallar la dirección por medio de los cosenos directores. Bien. De manera análoga para la aceleración. Entonces, para la aceleración nosotros vamos a tener simplemente que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, significa que es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de x con respecto al tiempo por y, más la derivada de y con respecto al tiempo por j, más la derivada de z con respecto al tiempo por k. Y nosotros vamos a tener
que entonces es la segunda derivada de x con respecto al tiempo, y más la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más la segunda derivada, disculpen, aquí me estoy olvidando, j, más la segunda derivada de z con respecto al tiempo por k. Esa es la aceleración. ¿De dónde? Jóvenes, esta parte lo paso rápido porque ustedes lo conocen. Aquí no hay necesidad de profundizar. Esto es igual a la segunda derivada de x con respecto a t, igual a x con sus dos puntos, a sub y, segunda derivada de y con respecto a t, y dos puntos, a sub z, igual a la segunda derivada de z con respecto a t, z con sus dos puntos. Nosotros podemos escribir esto también en términos de la velocidad. Va a ser práctico en algunos problemas. Esto es igual a bx punto, a sub y es igual a la derivada de la componente y de la velocidad con respecto al tiempo, by punto, y a sub z es igual a la derivada de la componente z con respecto al tiempo, que es igual a bz punto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, aquí tenemos de que el módulo de la aceleración es ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado. Y tenemos que sus cosenos directores van a ser, se construyen de la misma forma que para la velocidad. El coseno director de la aceleración con respecto al eje y es igual a la sub y sobre su módulo, y el coseno director con respecto al eje z es igual a a sub z sobre su módulo. Muy bien, entonces veamos un ejemplo de esto. Este es nuestro ejemplo 3. Un cuerpo se mueve en un plano según las siguientes ecuaciones. Tenemos que x es igual a 2L coseno al cuadrado de omega t sobre 2, y es igual al L seno de omega t. Aquí nosotros tenemos que L y omega son constantes. Entonces nos piden hallar la velocidad y aceleración en el momento que la partícula intersecta el eje X por primera vez. Luego de iniciar el movimiento. ¿Está bien? Eso es lo que nos pide. Vamos a ver la solución. Para ver la solución, veamos las proyecciones de las velocidades. Entonces tenemos Bx es igual a x punto, que va a ser igual, si yo derivo esto con respecto a t, lo único que derivo es el coseno. Y voy a tener 2L que multiplica a 2 coseno de omega t
sobre 2 multiplicado por la derivada de lo que está adentro, que es menos seno de omega t sobre 2, y esto multiplicado por omega medios. Significa, ya una vez que nosotros simplificamos, vamos a tener un 2 se va a ir con este 2, nos va a quedar simplemente 2, un momentito, a ver, 2, no, ya, nos va a quedar simplemente L omega, que es este L con este omega, este 2 se va con este 2 y tengo 2 seno por el coseno. Eso lo voy a juntar y voy a tener simplemente el seno, ya no de omega t medio, sino de omega t. Muy bien, la velocidad en el eje Y es igual a Y punto. Aquí simplemente derivo y voy a tener, ¿qué cosa? L omega coseno de omega t. Muy bien, ya tenemos la velocidad. Ahora la aceleración. La aceleración x es igual a la derivada de la velocidad en el eje X. Simplemente derivo esto y voy a tener menos L omega al cuadrado coseno de omega t, y voy a tener que la y es igual a menos L omega al cuadrado seno de omega t. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, en el tiempo x igual a 0, o sea, nosotros vamos a tener de que el x es igual a 0, que nos dice la primera vez que intersecta al eje después de iniciar su movimiento. X es igual a 0 en los siguientes puntos. Cuando t es igual a 0. ¿Está bien? Intersecta. Disculpen. Intersecta el eje X significa que Y es igual a 0. ¿Está bien? Primero, cuando t es igual a 0, es 0. Y todos los múltiplos de pi. ¿Está bien? Todos los múltiplos de pi, cuando este omega t es igual a pi. Por lo tanto, los siguientes puntos van a ser pi sobre 10, 2pi, disculpen, sobre 10, sobre omega, 2pi sobre omega, 3pi sobre omega, y así sucesivamente. ¿En qué momento nos están pidiendo que hallemos? En este, que es la primera vez que intersecta después de iniciar el movimiento. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener de que la velocidad en ese tiempo t1 en el eje X es igual a, la velocidad en el eje X es menos L omega seno de omega t, simplemente es seno de omega por t. Esto es igual a menos L omega seno de pi, que es igual a 0. De forma análoga, tenemos que el BY en este tiempo 1 es igual a menos L omega al cuadrado coseno de pi, que simplemente es el coseno de pi es menos 1. Entonces el menos se va, es L omega al cuadrado. Vamos a tener que la aceleración en el eje X de 1 menos L omega al cuadrado coseno de pi, esto es igual a L omega al cuadrado, y la aceleración en el eje Y en este primer tiempo es igual a L omega al cuadrado con signo negativo seno de pi, que va a ser igual a 0. Entonces esto es lo que nosotros tenemos en este caso. Jóvenes, ¿está entendido? Muy bien. Nosotros podríamos graficar este movimiento. A ver, para graficar este movimiento, vamos a hacer lo siguiente.
Este es un movimiento circular, por si acaso. Vamos a tener nuestro eje X. Y vamos a tener nuestro eje Y. X, Y. Vamos a tener de que el momento inicial, cuando el t es igual a 0, y es 0, y esto, tengo coseno de 0 es igual a 1, es igual a 2L. Entonces aquí yo voy a tener de que esto es L, y voy a tenerlo en este punto. ¿Está bien? Este es el punto inicial. Se va a mover en este sentido, ¿está bien? Se va a mover en ese sentido, y en el tiempo pi sobre W, yo voy a tener de nuevo de que esto es 0, pero si tengo pi sobre W, tengo entonces pi medios, disculpen, pi medios al cuadrado, y voy a tener que la posición es acá. Y voy a tener la aceleración, ustedes por favor lo comprueban, está en este sentido, y la velocidad está en este sentido. Este es el vector aceleración en ese tiempo 1, y este es el vector velocidad en el tiempo 1. Y puedo hallar los vectores velocidad y aceleración en cualquier momento que lo requiera. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, son las magnitudes cinemáticas con las cuales nosotros inicialmente vamos a trabajar. Trayectoria asociada a la posición, desplazamiento, velocidad y aceleración.